En este video vamos a continuar en el libro del Apocalipsis, en el capítulo 8, verso 7. Pero primero quiero invitarlos a que tengan lápiz y papel para que tomen notas de los pasajes que vamos a estar citando y que nos acompañen hasta el final de este video para que les sea de grande bendición esta pequeña enseñanza. Es muy importante que recordemos que los primeros 6 sellos nos llevan hacia adelante, hacia el futuro, hacia el tiempo del fin. Pero escuchen esto, el séptimo sello nos lleva de regreso al comienzo de los sellos, pero con una serie nueva de juicios bajo las 7 trompetas y las 7 copas. En otras palabras, podemos decir que la apertura de los primeros 6 sellos es una vista general de los juicios durante el periodo de la gran tribulación. Pero la apertura del séptimo sello nos lleva de regreso para revelarnos más información y más detalles de los juicios, pero esta vez bajo las 7 trompetas y las 7 copas. Y por esa misma razón, el séptimo sello con las trompetas y las copas cubre el resto del libro del Apocalipsis hasta llegar al capítulo 19, en donde tenemos la revelación, el Apocalipsis del Hijo del Hombre viniendo con gran poder y gloria. Otra cosa que tenemos que notar es el periodo de estos grandes juicios bajo las trompetas y las copas. Nos es dado aquí en las Escrituras en 2 pares de visiones con sus eventos y se van alternando. Primero una visión en el cielo, luego una visión en la tierra, luego otra visión en el cielo y luego otra visión en la tierra. Los juicios de las trompetas y las copas son consecutivos una vez que comienzan, pero hay ciertas interrupciones para darnos la información necesaria del por qué son necesarios estos juicios y la descripción de ellos, o sea, de los juicios. Noten otra cosa, los primeros 6 sellos son con referencia a la tierra, pero el séptimo sello con referencia al cielo. Y lo mismo con las trompetas, las primeras 6 trompetas con referencia a la tierra, pero la séptima trompeta con referencia al cielo. Además de todo esto, también nos podemos dar cuenta que estos son juicios del templo. Pero tal vez alguien vaya a decir, ¿juicios del templo? Yo nunca había oído ese término, pero permítanme explicarles. ¿Recuerdan ustedes que en nuestro video anterior del Apocalipsis ya explicamos que el Mishkan, o sea, el tabernáculo que fue construido por Moisés en el desierto, y luego el gran templo con todas y sus ordenanzas, que fue construido por el rey Salomón en la ciudad de Jerusalén? Todas esas cosas eran sombras de las cosas reales, eran sombras de lo que existe verdaderamente en el cielo. Y también vimos que a 7 ángeles se les dieron 7 trompetas, pero antes de sonarlas, se adelantó otro ángel y se paró delante del altar con un incensario de oro que está delante del trono. Ahora, el altar y el incensario de oro son cosas que pertenecen en el templo. Y también ya vimos que los sellos fueron abiertos delante del trono. Entonces, escuchen esto, no podemos separar el trono del templo, porque noten lo que dice en Apocalipsis capítulo 16, verso 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una grande voz del templo del cielo. ¿Notaron eso? Salió una grande voz del templo del cielo. Y noten esto, del trono, diciendo, hecho es. Entonces, más bien podemos notar que el trono está en el templo. Y recuerdan lo que dice en Apocalipsis capítulo 8, verso 5. Dice, y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo lanzó en la tierra y fueron hechos
truenos, voces y relámpagos y terremotos. Como ven, el ángel tomó fuego del altar que está adentro del templo y lo lanzó a la tierra. Y por eso podemos decir que son juicios del templo. Otra cosa que tenemos que notar es que el Señor Yeshua, el Cristo, es el único que puede unir el sacerdocio con el reino, o sea, con su reinado. Y el profeta Seher en el capítulo 6, verso 13, nos confirma lo que tenemos en el Apocalipsis cuando dijo: Él reedificará el templo de Yahvé y recibirá honra y se sentará y gobernará sobre su trono y será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre ellos dos. Noten que aquí tenemos templo, trono, sacerdote, y noten de nuevo que dice: se sentará y gobernará sobre su trono y será sacerdote sobre su trono. Noten también que la visión del profeta Isaías une el trono con el templo, cuando dijo en el capítulo 6, verso 1, en el año de la muerte del rey Usías, vi a Yahvé sentado sobre un trono alto, y el borde de su manto llenaba su templo. ¿Notaron que aquí está el trono y el templo? Y en el verso 5 dijo: mis ojos han visto al rey. Y en el verso 6 dice: entonces uno de los serafines voló hacia mí trayendo en su mano un carbón encendido, el cual había tomado con unas tenazas. ¿De dónde? Del altar. Como pueden ver, todos estos pasajes son muy similares a lo que tenemos en el Apocalipsis. Y como pueden notar, aquí tenemos la conexión del trono con el templo, el rey y sacerdote. Y esto nos recuerda del atrevimiento del rey Usías, el rey Usías, cuando trató de unir para él mismo, el reino, su reinado y el sacerdocio, pero fue herido con lepra. Y en el año, como dice aquí el profeta Isaías, en el año que murió el rey Usías, el Señor le mostró una visión del verdadero y único sacerdote rey. Y de esa misma manera, el Señor Yeshua, Jesús, vuelve a aparecer en las primeras visiones del libro del Apocalipsis. Y como sacerdote y rey, Él va a gobernar y reinar, como nos dice aquí Seher en el capítulo 6, verso 13. Porque cuando leemos en el Apocalipsis del que anda en medio de los 7 candeleros de oro, vemos a un sacerdote. Y cuando leemos que tenía un cinto de oro por el pecho y de su túnica que llegaba hasta los pies, ¿de qué estamos leyendo? Estamos leyendo de la vestidura de un sacerdote. Continuemos con la enseñanza de hoy en Apocalipsis capítulo 8, verso 7. Dice: y el primer ángel tocó la trompeta, y fue hecho granizo y fuego mezclado con sangre, y fueron arrojados a la tierra, y la tercera parte de los árboles fue quemada, y se quemó toda la hierba verde. En el video anterior ya citamos los pasajes de los profetas, en donde dicen que estos juicios serían como los juicios sobre Egipto, pero con mayor intensidad. Y recuerden, esto está bajo el 7º sello, y noten que la 7ª plaga sobre Egipto fue granizo mezclado con fuego, y esto lo podemos leer en el libro de Éxodo, capítulo 9, versos 22 al 28. El verso 24 dice: cayó pues granizo, y hubo fuego ardiente en medio del granizo, tan pesado cual nunca lo hubo en toda la tierra de Egipto, desde el día que llegó a ser una nación. Les sugiero a que lean todo el pasaje, porque en el verso 31 nos dice que las plantas fueron heridas o destrozadas. Pero estamos conscientes que la mayoría de intérpretes mantienen la idea que los resultados de esta primera trompeta no pueden ser literales. No son literal
al pie de la letra. Eso es lo que dicen. Y parece que están ansiosos por deshacerse de estos eventos milagrosos de la verdadera interpretación. Otros dicen que 7 significa 1 y que 1 significa 7. ¿No les parece que más bien quieren introducir confusión? Nos dicen que 7 ángeles significa un solo ángel y que 7 asambleas significa una asamblea, cuando lo tenemos documentado muy claro en las escrituras inspiradas por el Espíritu de Dios. Y se le mandó a Juan escribir en un libro y mandarlo a las 7 asambleas, a las 7 asambleas. Y no solo eso, sino que también le menciona los nombres de las 7 asambleas, una por una. Entonces, ¿cómo nos pueden decir que 7 significa 1 y que 1 significa 7? Si ese fuera el caso, entonces las palabras, el lenguaje que tenemos aquí, fuera inútil, fuera inservible para el propósito de revelación y de instrucción. Esas personas, esos intérpretes, están igual de ansiosos que los racionalistas que quieren eliminar la inspiración de Dios sobre las Escrituras. Y volviendo al pasaje de la primera trompeta del Apocalipsis, les vuelvo a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser literal? A menos que las plagas de Egipto tampoco fueron literal. ¿Cuál es la dificultad? Si Dios mismo ya dijo acerca de estos eventos del día del Señor en el profeta Joel, capítulo 2, verso 30. Dice, realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego. ¿Notaron eso? Realizaré prodigios en los cielos y en la tierra, sangre y fuego. Ahora, ¿cómo es que va a ser esto? Aquí en el libro del Apocalipsis nos dice cómo lo va a hacer. Volviendo al Apocalipsis capítulo 8, versos 8 y 9, dicen así, y el segundo ángel tocó la trompeta, y como un grande monte ardiendo con fuego fue lanzado en el mar, y la tercera parte del mar se tornó en sangre, y murió la tercera parte de las criaturas del mar, las que tenían vida, y la tercera parte de las embarcaciones fueron destruidas. Noten con cuidado en el verso 8, que no dice que era una montaña, sino dice como una montaña. Entonces, esto nos muestra y nos enseña lo que no debemos tomar literalmente y lo que sí es literal. Aquí nos dice la Escritura, aquí nos va a decir lo que no es y lo que sí es literal. Ahora, esto era algo que parecía una montaña. Juan no dice que miró un volcán, como algunos dicen. No, lo que Juan vio era una masa de fuego, como una montaña, que fue precipitada en el mar. No simplemente cayó en el mar, sino que fue intencionalmente arrojada al mar. ¿Para qué? Para que la tercera parte del mar se convirtiera en sangre. Pero los intérpretes van a volver a gritar, esto no puede ser literal. Pero les vuelvo a preguntar, ¿por qué no? Si en una de las plagas de Egipto está escrito en Éxodo capítulo 7, verso 20, veamos lo que dice. Y así lo hicieron Moisés y Aarón, como Yahvé les había ordenado. Y alzando Aarón la vara que tenía en su mano, golpeó las aguas del río en presencia del faraón y delante de sus siervos. Y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Y en el Salmo 105, verso 29 dice, convirtió sus aguas en sangre e hizo morir sus peces. Y en el Salmo 78, verso 44 dice,
de cuando convirtió sus ríos y sus torrentes en sangre para que no bebieran agua. Ahora les pregunto, ¿lo volverá a hacer Dios? Pero también les digo que el lector de la Biblia más pobre y más humilde puede entender esto. Y no se requiere una gran educación en los seminarios para creerle a Dios. Solamente necesitamos un entendimiento espiritual y tener fe y confianza en lo que Dios ha dicho. Ahora que los juicios de Dios que están por venir sobre la tierra van a afectar los peces y los barcos, ya fue anunciado previamente por el profeta Oseas en el capítulo 4, versos 1 al 3, cuando dijo: Hijos de Israel, escuchen palabra de Yahweh, porque Yahweh tiene juicio contra los moradores de la tierra, porque no existe verdad, ni bondad, ni conocimiento de Dios en la tierra. La maldición, el engaño, el homicidio, el despojo y el adulterio se han multiplicado y han mezclado sangre con sangre. Espera, ¿no son estos algunos de los mandamientos de Dios? Sí, son los mandamientos de Dios. Y el verso 3 dice: Yo quitaré al hombre y a la bestia, quitaré al ave del cielo y a los peces del mar. Traeré piedra de tropiezo a los pecadores y destruiré a los hombres de la superficie de la tierra, declara Yahweh. Pero, ¿cuándo? ¿Cuándo es que va a suceder esto? Aquí mismo nos dice el profeta Sofonías en el capítulo 1, verso 18. En el día de la ira de Yahweh. Pero, ¿cuándo es el día de la ira de Yahweh? Es durante los juicios del Apocalipsis. El día de la ira de Yahweh es otro título para los juicios que van a caer durante la era del Apocalipsis. Continuemos con la tercera trompeta en Apocalipsis capítulo 8, versos 10 y 11. Y el tercer ángel tocó la trompeta, y cayó del cielo una grande estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó en la tercera parte de los ríos y las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella se dice Ajenjo, y la tercera parte de las aguas fue vuelta en ajenjo, y muchos murieron por las aguas, porque fueron hechas amargas. Que las estrellas caerán del cielo es un tópico de varias profecías, y el mismo Señor Yahshua lo mencionó en Mateo capítulo 24, verso 29, y también aquí en Apocalipsis capítulo 6, verso 13. Pero aquí tenemos una estrella especial, evidentemente más pequeña que la que parecía como una montaña ardiendo en fuego. Y cuando se nos dice muy claramente que estaba ardiendo como una antorcha, no hay necesidad de introducir la idea de que era un cometa o un meteorito o alguna otra cosa. No, más bien, como una antorcha estaba ardiendo solamente de un lado y no como la montaña que estaba ardiendo en fuego. Todo esto está muy claro, así como está escrito, y no requiere explicación si simplemente creemos lo que dice. Pero algo similar a esto fue profetizado contra los falsos profetas de Jerusalén en el profeta Jeremías, en el capítulo 23, versos 15 y 16. Además, uno de los resultados de las plagas de Egipto fue que los egipcios no podían beber de las aguas del río, en Éxodo capítulo 7, versos 18 al 24. Todo eso fue real y literal, y lo que tenemos aquí en el libro del Apocalipsis también lo será. Continuemos con la cuarta trompeta en Apocalipsis capítulo 8, verso 12. Dice: y el cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, de tal manera que se oscureció la tercera parte de ellos, y no alumbraba la tercera parte del día, y lo mismo de la noche. Las señales en el sol, en la luna y en las estrellas es lo que nuestro Señor Yeshua predijo
en Lucas capítulo 21, verso 25, cuando dijo: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y sobre la tierra angustia de las naciones y extrema desesperación a causa del rugido del mar. Y en Marcos capítulo 13, versos 24 y 25 dijo: en aquel tiempo, después de esa aflicción, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán de los cielos, y las potestades de los cielos serán sacudidas. Y en Mateo capítulo 24, verso 29 dijo: inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán de los cielos, y las potestades de los cielos serán sacudidas. Ahora, Juan estaba viendo estas señales en las visiones del Apocalipsis, pero el profeta Isaías en el capítulo 5, verso 30 también dijo: en aquel día rugirá contra ellos como el rugido del mar. Mirarán hacia la tierra y habrá tinieblas y angustia. Aún la luz se opacará a causa de su densa oscuridad. Y el profeta Amós en el capítulo 8, verso 9 dijo: y sucederá en aquel día, declara Yahvé, que haré que el sol se oculte al mediodía y que se oscurezca la tierra en un día iluminado. Les sugiero a que lean también el profeta Jeremías, capítulo 4, versos 23 y 28, profeta Ezequiel, capítulo 32, versos 7 y 8, el profeta Joel, capítulo 2, versos 10, versos 30 y 31, el profeta Amós, en el capítulo 5, verso 20, y el profeta Sofonías, en el capítulo 1, versos 14 y 16. Pero ahora noten que en estas 4 trompetas se sigue repitiendo la palabra una tercera parte. Una tercera parte del mar se convirtió en sangre. Una tercera parte de las embarcaciones fueron destruidas. Una tercera parte de las aguas se convirtieron amargas. Una tercera parte se convirtió en oscuridad. ¿Qué significa con una tercera parte? Significa que todavía habrá misericordia en estos juicios, pero vamos a notar también, cuando lleguemos a los juicios de las copas, que allí ya no habrá más misericordia. Allí ya no será más una tercera parte, sino más bien será todo ser viviente que había en el mar murió. Nuestro deseo simplemente es uno: creer a Dios y ayudar a su pueblo a que haga lo mismo. Pero es necesario abandonar las tradiciones, abandonar las cosas que se nos enseñaron y empezar de nuevo aprendiendo directamente de la palabra de Dios. Continuaremos en el siguiente video. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.